Hola, mi nombre es Timothy Castillejos de Bechner, México. Gracias por acompañarnos. El día de hoy compartiremos con ustedes el webinar de la norma ISO 10218, que habla específicamente de la seguridad en máquinas robóticas. Esperemos que este webinar sea de tu agrado. Si gustas recibir mayor información, estar alerta de este tipo de capacitaciones, de webinars, aplicaciones, no olvides suscribirte, activar las campanitas y de esta forma estarás recibiendo notificaciones cada que subamos un material. Igualmente, como siempre, están nuestros datos en la descripción del video y de esta forma nos puedes contactar si estás interesado en algún producto, alguna capacitación o alguna aplicación de seguridad en la que gustes que te apoyemos. Que lo disfrutes. La norma de la que vamos a platicar hoy es una norma ISO. Si ustedes van a la página de ISO como tal, pueden adquirir esta norma, la pueden comprar. Más o menos ese es el valor equivalente que tiene. Se cotiza en francos y bueno, ese es el valor aproximado. Pero la recomendación o el regalo que les queremos hacer el día de hoy es esta información. Hay una página que es una página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Negocios y a través de este link, ustedes pueden comprar la misma norma que vamos a ver, que antes les saldría en 4,500, 5,000 pesos, en 1,600 pesos. Entonces creo que por ahí es un buen bonus, un buen regalo para los que están entrando, puntuales. Y por otro lado también, un tema importante, creo que por ahí algunos ya han estado escuchando. Ah, bueno, en el chat ya está por ahí el link para descargar esta norma. Y también por ahí algunos tal vez ya han escuchado un poquito de lo que es el proyecto de norma de la NOM 004. Igualmente les vamos a dejar el link en el chat para que lo puedan descargar lo que es este proyecto de norma. Y pues de lo que se platica o de lo que se comenta es que ya es prácticamente un hecho, ya se le han hecho revisiones y esperamos que muy pronto esta norma ya sea lanzada, ya sea publicada en el diario oficial de la Federación. Y bueno, al final, muchas veces en México, por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿qué es lo que debo de cumplir? Tanto fabricantes de máquinas como usuarios finales. Y realmente, pues realmente lo que tenemos que cumplir en México son las leyes mexicanas. Y la ley mexicana es la NOM 004. La norma anterior o la que todavía tenemos actual es una norma de 1999. Por eso ahorita ya se actualizó, se trabajó en ella y en ese link que también ya está por ahí en el chat, pueden descargar el proyecto de norma. Son 37 páginas y si ustedes trabajan con máquinas o fabrican máquinas, integran máquinas o están envueltos en todo este tema del mundo de la maquinaria, seguramente deberían leerlo. Está bastante legible, bastante entendible y se los recomendamos. Ok, pues vamos a comenzar ya en materia. El día de hoy vamos a platicar de la norma ISO 10218 en su parte 2. Para empezar muy rápido, comentarles por qué parte 2. Bueno, esta norma o este estándar habla de robots y sistemas robóticos. Habla de los requerimientos de seguridad para robots industriales. Esto es muy importante acotarlo. Sin embargo, en su parte 1 se refiere exclusivamente al robot como tal, a cómo se debe fabricar el robot, diseño del robot, y esa realmente va a ser una norma para el fabricante de un robot. Sin embargo, en su parte 2, que es de la que vamos a hablar hoy, habla de sistemas robóticos e integración de los robots. Entonces, ahora sí, viene la marca que gustes de robots que compras, te da un robot que está certificado, que cumple con todas las normas, pero a la hora de tú integrarlo, tienes que considerar cosas. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? O bien, si eres un usuario final y vas a recibir una celda robótica. Mi nombre, me presento, soy Timothy Castillejos Martínez, tengo el gusto de ser su instructor el día de hoy y bueno, me desempeño como gerente en Euchner, México. Muy rápido para los que es la primera vez que están con nosotros, pues bueno, saben que somos una compañía mundial que nos dedicamos muy fuertemente a lo que es la tecnología de seguridad. Lo que hacemos es trabajar en pro de la seguridad tanto para las máquinas, los procesos, pero principalmente, sin duda alguna, para las personas. Familias de producto, muy rápido, pues trabajamos diferentes dispositivos de seguridad en máquina, como son interruptores, cortinas, controladores, paros de emergencia, algunos dispositivos de automatización y algunas tecnologías especiales, tecnologías ASI,
joystick, manipuladores, etcétera. Y un anuncio importante que les quería hacer, como los que ya han estado con nosotros desde el año pasado saben que pues hacemos mucho el esfuerzo de dar cursos, dar capacitaciones, hacer este tipo de webinars donde lo que buscamos es compartir conocimiento de seguridad, de maquinaria. Sin embargo, estamos haciendo el lanzamiento de nuestra academia, ¿ok? El nombre comercial, Academia Ochsner. Y lo que estamos buscando con esta academia es ir a la profundidad de cada una de las normas, a la profundidad de todo lo que es la ingeniería de seguridad. No me dejarán mentir, digo, si están aquí es porque les interesa la seguridad en máquinas y ya sea que seas usuario de máquinas o que seas fabricante o integrador de máquinas, no me dejarás mentir que hay muchísimas normas que se necesitan conocer, por un lado, y por otro lado, que cada vez más la seguridad está cobrando importancia de cualquier lado que estés, proveeduría o cliente, el que tú sepas de seguridad te va a ayudar mucho a desarrollarte en el trabajo, a crecer profesionalmente y bueno, es un skill necesario, 100%. ¿Qué vamos a ver en la parte de la Academia Ochsner? Por una parte, ver todo lo que es la información de seguridad, tanto para fabricantes como para usuarios finales, los dos enfoques porque son muy diferentes. Vamos a ver todo el proceso de una máquina desde la fabricación, puesta en marcha, diseño, ingeniería, inclusive desmantelamiento de máquina. Cursos disponibles tanto en línea como en sitio. Podemos, y esto al final podemos platicar, podemos irnos coordinando con cada uno de ustedes para ver cursos en sus instalaciones o coordinar cursos en línea y todo el asesoramiento continuo. Una vez que entramos en esta sinergia o este trabajo en equipo en el que nosotros les proveemos cursos, trabajamos con ustedes cursos, nos volvemos asesores o buscaremos ser asesores o ser tu equipo en seguridad para irte dando todo un asesoramiento continuo en tus proyectos. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Nos hubiera encantado seguir con estos webinars, que digo, los vamos a seguir haciendo, pero hay un tema importante, pues un webinar de muchas horas es complicado también que para ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? El día de hoy vamos a hablar de lo que es seguridad en celdas robóticas. Y sí, este ejemplo, por ejemplo, tiene un robot y claro que nosotros podríamos decir, pues tú hazle caso a la 10218 y cumplirás con los requerimientos de seguridad. Pero viene un tema. Por ejemplo, pensemos que vas a instalar, por ejemplo, guardas y para conocer el tamaño o la dimensión a la que tienes que instalar tu guarda, tienes que considerar la ISO 38155. Consideremos que vas a instalar interlocks en las puertas 14119. Si, por ejemplo, vas a utilizar una función de muting en tus cortinas, 61496 de la IEC. Si vas a, por ejemplo, instalar cortinas o diferentes dispositivos de seguridad, seguro tendrás que trabajar con distancias seguras, 13857. Si, por ejemplo, vas a tener, en este caso, esta aplicación tiene un sistema de paletizado. Las paletizadoras tienen una norma tipo C específica, 415 en su apartado 4, y el puro hecho de utilizar guardas te obliga a que, por ejemplo, uses la 14, puse 119, pero es 14120. Y en el caso, por ejemplo, que una persona quedara atrapada dentro de la celda, tendríamos que considerar la 3854 para los espacios mínimos que tienen que haber para que una persona no sea, vamos a decirlo vulgarmente, aplastada contra la guarda, ¿ok? Entonces, creo que es una buena página para que la tomen. Entonces, ya hablar la profundidad de todas las normas que hacen referencia a una máquina es complicado hacerlo por este medio y por eso es que estamos lanzando esta propuesta de pues nuestra academia. Creemos que va a ser algo que les puede dar muchísimo valor y bueno, váyanse coordinando por ahí con los coordinadores de Ochsner, se pueden ir contactando para que vayamos agendando cursos específicos con cada uno de ustedes, igual aterrizados a sus necesidades particulares. En todos los slides que vean este logo, son slides que son parte de alguno de los cursos que tenemos desarrollados en lo que es todos los cursos de la academia. ¿Ok? Pues bueno, entramos en materia. El día de hoy, como vamos a desglosar la norma. Como tal, esta es la norma. Si ustedes la compran, esta es la primer página del PDF. Y como está desglosada la norma, como la gran mayoría de ellas, el temario es, primero, vamos a hablar del índice
de la norma. Vamos a hablar de lo que es identificación de peligros en celdas robóticas, análisis de riesgo, medidas de protección en celdas robóticas, verificación final, validación, que a veces se confunde esta parte, lo vamos a ver. Y por último, y muy importante, toda la documentación que o tu fabricante tienes que entregar o tu usuario final debes obligar a tu fabricante, ¿ok? Que te entregue. Y es por el bien de ambos. Al final platicamos de ello. Antes de comenzar, reglas del curso. Si tienen alguna duda, cualquiera de las tres opciones son bienvenidas. Tanto abrir el micrófono como anotarlas, las pueden poner en el chat. Y bueno, escribir la pregunta en el chat y al final resolvemos todas las preguntas. La duración a partir de ahorita va a tener, la presentación es de 45 minutos. Nos vamos a acotar a ese tiempo. A partir de ahí empezamos todo lo que es preguntas y respuestas y ahí dirían por ahí, pues mientras ustedes sigan preguntando, nosotros seguimos respondiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que es el temario. Como todas las normas, esta es la estructura que las normas ISO y la mayoría de normas trabajan. Llevan un prólogo, una introducción, alcance de la norma, la carnita como tal y terminamos con anexos. Los anexos son muy importantes porque son tablas que muchas veces nos ayudan a hacer las cosas. Al final vamos a platicar. Empezamos por el prólogo. Lo más importante del prólogo de esta norma es, pues, quién la realiza, tanto la ISO como la IS, que son grupos ahí de estándares. El tema de la introducción, en la introducción nos habla un poquito de cuáles son los peligros particulares en celdas robóticas. Nos habla también de peligros durante todo el ciclo de vida de la máquina, instalación, programación, operación, mantenimiento, etc. Y maneja dos tipos de información, vamos a llamarlo así. Tanto recomendaciones como obligaciones. Hay situaciones que la norma te recomienda hacer y situaciones que la norma te obliga a hacer. En el tema del alcance, pues bueno, prácticamente es una norma que alcanza o cubre a todos los involucrados tanto en diseño, manufactura, instalación, todo el proceso de la máquina. Habla de la información necesaria que se debe de brindar de la máquina y de los componentes de un sistema robótico. Luego, pasamos a la parte de normativas de referencia y aquí es importante. En normativas de referencia viene un listado de normas que son alrededor de unas 25 o 30 normas y literal nos dice todas las normas que están consideradas dentro de esta norma. Esta norma se le conoce como tipo C. ¿Qué quiere decir? Que es una norma específica para un tipo de máquinas, robots. Pero, por ejemplo, tú tienes, por decir, tienes la norma para temas hidráulicos, ¿ok? Para lo que es energía hidráulica. Y es la ISO 4413. Entonces, estas normas que son generales, lo que te dicen es, ok, tu hidráulica tiene que ser segura. Para ello, hazle caso a la 4413. Entonces, por ello, es muy importante lo que les comentábamos de la Academia Ochsner, porque ahora sí en la Academia Ochsner es que podemos ir a la profundidad de cada una de estas normas. Si no, este webinar se nos haría de un día, ¿vale? Luego viene un apartado de términos y definiciones. Ahí pues van a venir todos los términos, qué es un robot, qué es una celda robótica, todos los términos. Creo yo que el más relevante ahorita sería la diferencia entre verificación y validación de máquina, ¿ok? Por una parte, la verificación es la revisión e evidencia técnica de los requerimientos. Prácticamente, en resumen, tus papeles, ¿ok? Tu análisis de riesgo en papel, tus cálculos en papel, tus dimensiones en papel, todo en papel. Y ya la validación, ahora sí es la revisión y evidencia de uso. Es ya en físico, ¿ok? Revisar la máquina como tal. Luego viene todo el desarrollo de la información de la norma y al final los anexos, que a grandes rasgos, por ejemplo, tal vez la norma te va a decir, tienes que tomar en cuenta todos los peligros de una celda y en el anexo tal vez va a venir un listado de todos los peligros de una celda robótica. Entonces, por eso los anexos son tablas normalmente y gráficas que son de mucho uso, porque en el cuerpo de la norma te dice qué hay que hacer, pero luego vas al anexo y el anexo ya te dice cómo hacerlo. Bueno, ahora sí,
Entrando en lo que es el contenido de la norma ya como tal, empieza la norma con lo que es la identificación de peligros. Para ello, empezamos con las características de operación de los robots. La norma habla un poco de cuáles son las características de los robots o de las celdas robóticas o sistemas robóticos y nos comenta cosas muy interesantes. Punto número uno, pues son, vamos a llamarles muy riesgosos, ¿ok? ¿Por qué? Punto número uno, tienen movimientos bruscos en distancias largas, que es una característica de las máquinas que las hace de alto riesgo. Tienen movimientos impredecibles. Un robot se puede mover en más de un eje y puede resultar complicado que una persona pueda predecir hacia dónde se va a mover. O por ejemplo, una máquina que solo tiene un movimiento en un eje, una prensa, pues si yo veo que va bajando, es evidente que si me muevo, tal vez ya la libro, ¿no? Pero en una máquina que se mueve en muchos ejes, es complicado predecirlo. Y lo más complicado también es que pueden llegar a tener colisión entre ellos cuando hay un sistema de robots en conjunto. Muchas veces se tiene interacción directa con los robots, por ejemplo, en modos de teaching, en mantenimiento, etcétera, lo cual lo hace muy grave o riesgoso. Y muy importante, antes de querer diseñar un sistema de seguridad, tenemos que identificar los peligros de la máquina. Esto es una máxima de lo que es la parte de analizar riesgos o analizar una máquina desde el punto de vista de seguridad. Un tema muy importante es considerar el layout que una máquina o que una celda robótica va a tener. Y parte de las consideraciones que debemos de tener en cuenta cuando hagamos el layout de una máquina sería, punto número uno, límites físicos de la máquina, espacios de trabajo, por ejemplo, entradas a la celda, rincones, toda la parte de trabajo donde el operador vaya a coexistir, todo lo que es la parte de intervención manual que vaya a tener el operador con el sistema, obviamente considerar aspectos de ergonomía e interfaz de usuario. Digo, vamos a ir desglosando cada uno de estos temas adelante. Ahorita los voy mencionando así rápido. Temas de medio ambiente es muy importante. Herramientales, vamos a hablar de ellos. Protecciones preventivas de seguridad, que es toda la parte de dispositivos de seguridad que se suelen usar. Y bueno, paros de emergencia, dispositivos de validación, Deadman Switch, que son los dispositivos con los que entras a hacer un proceso de ajuste, un proceso de mantenimiento, etcétera. ¿Ok? Entonces, en tema de límites físicos, pues tiene que ser límites tanto de la máquina, del material, del robot, como todo lo que es los límites de espacio que pueda tener el operador para moverse. Todo lo que es la parte de espacios de trabajo del operador. En la parte de rincones y atrapamiento, por ejemplo, hablábamos de la norma ISO 13854, que es esta parte de decir, bueno, dejar el espacio suficiente dentro de la celda para que si una persona no debería, pero llegase a pasar que estuviera dentro de la celda y la máquina se mueve, el robot se mueve, no vaya a haber un aplastamiento contra la guarda. Hay todo una parte de información para el tema de entradas a la celda, no poner la guarda donde sea, ¿vale? Tamaños de puerta, espacios, todo eso está delimitado en esta norma. Todo lo que es el tema de intervención manual, si vas a hacer una intervención manual con el robot, las características o las situaciones que debes de tomar en cuenta. Medio ambiente, como platicábamos, ergonomía, muy importante, el tema de los herramientales del robot. Muchas veces hacemos los cálculos considerando el robot como tal, pero omitimos los riesgos que el herramental o el efector final puedan llegar a tener. Consideramos el tiempo en el que para el robot, pero por ejemplo no el tiempo en el que para el robot con la carga que pueda venir a raíz del herramental final. O peligros varios que el herramental o el tema final puedan llegar a generar. Una pistola de soldadura, por ejemplo, generará peligros adicionales al robot en sí. Y bueno, todo lo que es la parte de dispositivos de seguridad. ¿Ok? Vamos a ir platicando de ello también. La norma cuando habla del tema de identificación de peligros, viene, por ejemplo, uno de los anexos de la norma y en esta tabla nos marca
muchos peligros o la gran mayoría de peligros que pueden haber en una celda robótica. Esta tabla, señores, prácticamente yo les diría, deberían tenerla los que fabrican máquinas o integran, deberían tenerla bueno, tatuada casi casi, ¿no? Y también la gente que recibe máquinas en planta, pues debería tener muy clara, cuando menos, esta lista de peligros. Claro está que la norma te dice, estos son los peligros estándar de una celda robótica, pero tú debes analizar tu máquina, ver si hay algún peligro adicional. Entonces, al menos deberían tener esta tablita. Igual, si alguien requiere la tabla, por ahí al final van a aparecer los correos de nuestros coordinadores de área y por ahí se pueden ir coordinando con ellos. Nada más para que se den una idea, nada más en peligros, todos esos son los peligros que la norma menciona, ¿ok? 16 peligros mecánicos, no nada más es que me golpee. 6 peligros eléctricos, peligros térmicos, sonoros, esto es un tema muy importante, peligros sonoros, ¿ok? Vibración, radiación, ergonómicos y de temas de medio ambiente. Se deberían al menos listar todas las tareas y evaluar estos riesgos o estos peligros en cada una de las tareas de la máquina, ¿ok? Y pueden haber peligros adicionales, que era lo que platicábamos, que ya dependiendo de cada aplicación se tendrán que revisar, pero seguro ya serán los menores. En esta parte también profundizamos mucho en la parte de la Academia Oyster. Bueno, una vez que ya tenemos clara la identificación de peligros y tenemos claro un layout con el que vamos a trabajar, pasamos a una de las actividades más importantes, que es el análisis de riesgo. Para el tema del análisis de riesgo, importante, se debe considerar todo el ciclo de vida de la máquina y todas las tareas de la máquina. Nos pasa mucho cuando vamos a planta o que vamos ahí a una revisión, que por ejemplo hacen una máquina que es completamente segura para el operador, porque sí, abres una puerta y la máquina para, pero no piensan en mantenimiento. No le dejan una forma de mantenimiento de que haga un ajuste, que haga algo, un cambio de pieza, algo a puerta abierta. Hay este misticismo, se podría decir, o este tema de que muchas veces decimos, la máquina no se mueve si una puerta está abierta. Bueno, pues hay modos de operación que requieren que la máquina se mueva a puerta abierta. Y si nosotros, diseñadores, no le damos una forma al ingeniero de mantenimiento para hacerlo, señores, adivinen qué va a pasar. Definitivamente van a encontrar la forma, ¿no? Y esa forma que es bypassear un interlock, engañar una cortina, etcétera. Entonces, tenemos que darle una forma de trabajo a la máquina en todos los modos de operación segura. Y para todo este tipo de recomendaciones, claro que les podemos ir apoyando. La norma te habla de trabajar el procedimiento de análisis de riesgo de acuerdo a lo que es la ISO 12100. Estos son los pasos a grandes rasgos de la 12100. Es uno de los temas que profundizamos en los cursos ahí de la academia. Vamos a hablar a grandes rasgos ahorita de qué va. Primero, vamos a delimitar todos los límites de la máquina, límites de espacio que necesita, límites de tiempo, cuánto tiempo esa máquina va a ser segura, límites de uso, de temas de mantenimiento. Hay muchas cosas que delimitar en una máquina para que la máquina sea segura. Identificar los peligros potenciales de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente. Estimar los riesgos, que esto es un tema muy importante, darle una estimación y una valoración numérica cada uno de los riesgos que tenemos. Si mi máquina es segura y cumple con las seguridades que la máquina requiere, si todo es seguro en la máquina, procedemos a un tema de documentación. Y aquí también hay una norma específica, la ISO 13849-2, que nos va a hablar de toda la documentación que se requiere. Si la máquina no es segura, entonces lo que tenemos que hacer es una reducción de riesgo. Y para hacer esta reducción de riesgo, lo que vamos a buscar es llevar una máquina con un nivel alto de riesgo, llevarlo a un nivel bajo, tan bajo que sea aceptable que una persona trabaje en esa máquina, ¿ok? De esto se trata todo esto. En el caso de que viéramos que necesitamos una reducción de riesgo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues un poquito en base a la regla de 3 pasos, por así llamarlo. Primero y lo más importante antes de pensar en dispositivos,
hay que ver buenas prácticas de ingeniería, ¿ok? ¿Qué puede ser esto? Distancias seguras, temas, por ejemplo, de diseños de guardas, espacios cubiertos, etcétera. Funciones de seguridad, ahora sí es donde entramos a la parte de dispositivos de seguridad, cortinas, interlocks, tapetes, mandos manuales. Y por último, y muy importante, todo lo que es la parte de capacitación, entrenamiento e información para el usuario en las máquinas. Todas estas placards o todos estos anuncios que nos pueden dar información de los riesgos residuales que hayan quedado en la máquina. Bueno, luego, una vez que ya hicimos el análisis de riesgo y que, bueno, y que dedujimos que necesitamos medidas de protección como interlocks, guardas, equipos electrosensibles, la norma nos hace referencia a que pasemos entonces, y aquí es donde viene un poquito la parte engañosa de la norma, porque nos dice, ok, entonces vamos a hablar de principios de ergonomía, medio ambiente, controles del robot, las energías, ya sea neumática, hidráulica, eléctrica, y para todo ello nos pide que le hagamos caso a las normas correspondientes, ¿ok? Es donde nos va a ir haciendo referencia a cada una de las normas que tenemos que ir considerando para cada una de estas situaciones. Por ejemplo, bueno, también adicional nos habla del tema de sistema de tierras. Digo, esto es un tema bien importante y en muchas de los parques industriales, por ejemplo, de México, se adolece mucho de esta situación, que es de buenos sistemas de tierras, ¿ok? Al final, los que están envueltos en toda la parte de seguridad saben que tú puedes hacer un sistema de seguridad muy seguro, tu cortina, tu relé, tus salidas, todo muy seguro, pero si la calidad, por ejemplo, de energía no es la adecuada, este tema externo te puede llevar a una falla que puede evidentemente generar o desembocar en una desgracia, ¿no? Entonces, un buen sistema de tierras es algo muy importante que la norma marca y los medios de candadeo para energías, para las diferentes energías que vayas a utilizar. Nos habla también la norma de lo que es el uso de diferentes tipos de paros de emergencia y para ello hace referencia tanto a la ISO 60204 que nos va a hablar de los paros de la máquina, cómo debe pararse una máquina, y 13850 que nos va a hablar más de correcta selección y montaje de dispositivos de parados de emergencia. Va a ser muy importante que consideremos ambos casos. Algunos de los temas importantes, cada punto de arranque y paro debe contar con un paro de emergencia. Tú no puedes tener a lo largo de la máquina o alrededor de la máquina una cajita con arranque y paro que no tenga un paro de emergencia. Siempre que tengas un arranque, un paro de emergencia ahí. Y la activación del paro de emergencia debe llevar un estado seguro de la máquina. Vamos a hablar un poquito de eso adelante porque no siempre el estado seguro de la máquina es parar súbitamente la máquina. Habla en el tema de medidas de protección, habla que involucremos en ello las diferentes energías que la máquina vaya a involucrar. Eléctrica, neumática, hidráulica, normalmente son las que se usan, así como software relacionado a la seguridad. Si ustedes trabajan con controladores de seguridad que ya son certificados de seguridad, pues son controladores que ya internamente están certificados, sus funciones no son completamente libres. Tú eres libre de programar, pero acotado a los bloques de funciones que ya el sistema trae y así se aseguran que tu programa cumpla con los requerimientos. Si tú, por ejemplo, quieres hacer una máquina con software libre, no sé, microcontroladores y este tema y programarlo tú por tu paso, pues sí habrá una serie de situaciones que tendrás que cumplir para que el software cumpla con los requerimientos de seguridad. Un tema importante, para brindar certeza en niveles de seguridad, ¿ok? Las normas o los estándares han tomado una unidad de medida. En ingeniería decimos que nos gustan los números, ¿no? O los datos. Y no podemos llegar y decir que una máquina es muy segura o poco segura. Entonces, le damos datos a esto, datos que puedan ser comparables. Y para ello, hay dos metodologías o dos estándares que se llegan a usar. Tanto los performance level, ¿vale? Que son los que hablan de categorías, performance level, A, B, C, D, E.
y los SIL, ¿ok? Que son los que vamos a hablar de SIL 1, 2, 3, inclusive hasta 4. Estos sistemas, digo, no andamos ahorita, pero estos sistemas, ¿qué es lo que nos van a decir? Nos van a decir cuál es la probabilidad de tener una falla normalmente acotado en una hora. Por ejemplo, un performance level D, por decirlo así, tiene una probabilidad de fallo de 1 por 10 a la menos 6, ¿ok? Una probabilidad de fallo en una hora. Tú pones a trabajar la máquina una hora y la probabilidad de que haya un fallo va a ser de 1 por 10 a la menos 6. Si eso lo conviertes, quiere decir que puedes tener una falla cada 1.000.000 de horas. O sea que si trabajas la máquina, la pones a trabajar y nunca, nunca, nunca la paras, estaríamos considerando que se puede permitir una falla cada 115 años, ¿ok? Y ese es el nivel de seguridad al que nos exige esta norma que llevemos una celda robótica. Recordar, sé que puede sonar exagerado, pero recordar que una falla en una celda robótica puede ser una vida. Temas importantes, el paro, cuando tenemos un sistema de celdas robóticas, más de un robot a la vez coexistiendo, por ejemplo, el paro de emergencia, si no hay una división entre robots, en este caso ustedes pueden ver en el dibujo que sí lo hay, una división, una guarda, pero en el caso de que tú tengas una sola celda con 3 o 4 robots, no importa que los robots estén demasiado lejanos, un paro de emergencia que presiones debe afectar al total de los sistemas, ¿ok? A todos los robots, los debe parar. No puedes decir, ah, no, pero es que aquel robot está muy lejos, así que no hay problema. No, tiene que parar la totalidad de los robots. Caso contrario, se deberán brindar barreras de protección, algo que me delimite el que yo pueda pasar de una zona a otra zona. El paro deberá funcionar aun cuando el control esté apagado. Esto es muy importante. Nunca, por favor, manden el paro de emergencia a un PLC de control como una entrada normal, que revise esa entrada y mande a parar la máquina, ¿ok? El paro de emergencia debe ser independiente del control de la máquina. Ya en temas de ingeniería de seguridad podemos profundizar en esto. Y se debe cumplir con el tipo de paro 0 o 1. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que se pueda, vamos a ir por el paro tipo 0. ¿Cuál es el paro tipo 0? Una parada súbita, ¿ok? Una parada en la cual presiono paro de emergencia, súbitamente para la máquina. Sin embargo, hay máquinas en las que un paro súbito podría llevar a un riesgo y posiblemente hasta mayor, ¿ok? Entonces, ustedes pónganse a pensar, una máquina que esté girando a gran velocidad, con una masa considerable, la para súbitamente y eso puede terminar en desgracia, ¿no? Entonces, cuando sea este el caso, cuando no sea posible parar la máquina súbitamente, la norma nos permite hacer una rampa de seguridad, una rampa de velocidad descendente y una vez que la velocidad ya sea la adecuada, ahora sí paramos la máquina. En el tipo de medidas de protección varias que la norma hace referencia para que lo consideren, están la siguiente. Por ejemplo, en el uso de actuadores finales, ¿qué quiere decir? El clamp final de tu robot, todo lo que le adecuas al robot como tal, la carga no debe afectar el funcionamiento. Tú debes de saber cuál es la carga que el robot acepta y que vaya correspondiendo a lo que le estás cargando, a lo que le estás agregando. El acoplamiento debe ser el adecuado. Obviamente no puede darse el caso de que en un movimiento del robot el clamp o el actuador final caiga. Y un tema muy importante, desacoplamientos solo posibles en lugares definidos, ¿ok? Esto es, yo quiero cambiar el herramental que solo lo pueda hacer yo cuando el robot está en un punto o en un estado, en una zona segura, que en ese momento me permite el robot hacer mi cambio de herramental. Correcta señalización de peligros, toda la parte de señalización de peligros térmicos, hidráulicos, todo lo que pudiera haber en la máquina. El robot no debe generar peligros asociados a su sombra. ¿Qué quiere decir? Pónganse a pensar que tienes un robot que se está moviendo y cerca hay una persona que está inspeccionando algo o que está trabajando algo. Hay que ser muy cuidadosos de que las sombras del robot no vayan a entorpecer el trabajo de un operador, por ejemplo. Y para zonas de inspección y ajustes frecuentes,
al menos 500 luxes es lo que la norma nos pide de iluminación. O sea, la zona debe estar bien iluminada. Nos habla también del uso de pulsadores de validación. Esto es importante. Se debe considerar un dispositivo por persona. Señores, creo que nos llega a pasar mucho, llegamos a ver mucho que abren una celda robótica, se mete mantenimiento con un pulsador o se mete alguien con un pulsador y detrás de él se meten 5 o 6 a ver la operación. La norma es muy clara y dice, si 10 personas tienen que entrar a la celda, las 10 deben de entrar con su pulsador de validación, porque aquí la idea es que cualquiera, ¿ok? Cualquiera que entre a la celda esté protegido. Y el pulsador deberá tener el control total de la máquina. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo estar con mi pulsador adentro de la máquina, no presionarlo, estar viendo la máquina y que de pronto en el tablero de control alguien le dé a arrancar y la máquina se mueva, ¿ok? Entonces, una vez que yo pongo la máquina en modo mantenimiento o ajuste o lo que sea, todo el mando se va al dispositivo, al mando, el Deadman Switch, el validador, y pase lo que pase en tablero, debe estar candadeado para que no me puedan mover la máquina mientras yo estoy ahí. Limitar los movimientos máximos del robot es un tema que ayuda mucho. Esto se puede hacer mediante temas físicos, limit switches, por ejemplo, o mediante límites en software del robot mismo. Más medidas de protección, considerar siempre que las guardas, tanto las guardas como las puertas de las guardas, van a estar sometidas a un estrés mecánico y esto debe de estar considerado. La influencia de material que se esté procesando, influencias externas, por ejemplo, sé que en algunas zonas, por ejemplo en Veracruz, donde la salinidad del ambiente es muy alta, marcas que fabrican el fence, que fabrican la reja de seguridad, la guarda de seguridad, les ponen pintura que se le llama pintura marina para protegerlas precisamente de esta salinidad. Si no lo hicieran así, bisagras, el material mismo, pues no soportaría el ambiente, ¿ok? Es muy importante considerar esto. Nos habla también la norma de utilizar las normas respectivas para cada uno de los dispositivos que se vayan a utilizar, ya sean guardas, ya sean cortinas, escáneres, lo que platicábamos de los espacios mínimos para que una persona no quede o no pueda ser aplastada, atrapada. Okay. Por ahí tengo algunas preguntitas en chat. Voy a continuar, no tenemos mucho tiempo, voy a continuar y ahorita al final contestamos todas las preguntas que hayan, ¿vale? Luego, muy rápido, por ejemplo, la norma habla de cuando vas a trabajar con guardas, tienes que hacer diferentes consideraciones como mm, deben de proteger de todos los peligros que puedan salir expulsados de la máquina. Por ejemplo, si tu celda robótica puede generar chispas, la guarda debe proteger que la chispa no se pueda escapar. Deben de estar unidas a la máquina, ¿ok? Eso es importante en el caso de una celda robótica, unidas al piso. Deben de separar a la persona del peligro, la persona no debe alcanzar el peligro, ni por arriba ni por abajo. Se debe utilizar una herramienta especial si se quiere retirar la guarda. O sea, no debe ser posible que un operador llegue y con su IFE o con cualquier cosa, las llaves de su casa, quite la guarda. Debe tener un herraje especial y debe tener una altura inferior máxima de 30 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la altura respecto del piso a la guarda no ser mayor a 30 centímetros y superior mínima de 1,40 m. ¿Qué quiere decir? Que no se valen guardas de 1 metro de altura, mínimo 1,40 m. Diferentes tipos de guardas que podemos trabajar. Hay guardas tipo reja, herrajes especial para impedir que el gremio llegue al peligro y lo que platicábamos de la altura con respecto al suelo, ¿ok? Luego, en el tema de las guardas también nos habla de que no es necesario, y eso es importante, no es necesario que la guarda encapsule el total de la máquina. Mientras no sea posible que la persona pase a través de la guarda y alcance el peligro, está bien. O sea, no necesitamos hacer una guarda de 3 metros ni que tenga techo.
pero sí considerar medidas para que las personas no puedan alcanzar. Para esto hay una norma específica. La guarda no debe tener peligros inherentes, por ejemplo, peligros como puntas filosas, terminaciones en picos, etcétera. La visión adentro de la máquina debe ser lo mejor posible, ¿ok? Mientras más correcta visión tengamos, mejor. Muchas veces ponen una celda robótica, ponen gabinetes de control y la persona donde arranca la máquina, donde le da el start, no tiene una visión de adentro de la celda. Pudiera estar un compañero dentro de la máquina y bueno, eso sería fatal, ¿ok? Debe de aguantar evidentemente el impacto o los impactos que se puedan generar del interior de la máquina, que esto va a depender de tamaño del robot, fuerza del robot, el proceso como tal. Y debe tener opción de, se le llama liberación de emergencia para la celda, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si una persona queda atrapada dentro de la celda, que esta persona pueda parar la máquina y liberar el bloqueo, que pueda salir de esa celda en movimientos simples e intuitivos. Agradecemos mucho las preguntas en el chat, ahorita terminando las contestamos. Bueno, continuamos. Se pueden, también el tema de censado, censar la presencia de una persona es posible utilizarlo y se pueden utilizar en máquinas que, eso es importante, no presenten posibilidad de material expulsado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú tienes una máquina que está haciendo un mecanizado, que hay un robot que está haciendo un trabajo de mecanizado, pones tus cortinas para detectar que una persona no se meta, pero de pronto se rompe la broca, sale volando la broca y lastima a alguien, eso requiere una guarda sólida, ¿ok? O por ejemplo, chispas, que las chispas puedan salir y caerle a alguien, requiere una guarda, ¿ok? Si no hay peligros que puedan ser expulsados o si estás mitigando ese peligro por medio de una cortina u otra cosa, puedes utilizar este tipo de dispositivos de sensado. Si hay riesgos térmicos o radioactivos, evidentemente no es, no basta con estos medios. Si el nivel del ruido es demasiado alto, pues claro que habrá que encapsular la máquina. Y si los ambientes de donde está la máquina pueden llegar a afectar el funcionamiento del equipo de sensado. Por ejemplo, sabemos que de pronto ambientes con mucho polvo, con mucha humedad, con ciertas condiciones de vapor, por ejemplo, llegan a afectar a los dispositivos de sensado. Entonces, va a ser muy importante que lo consideremos, pero igual están las normas específicas de cada uno de los equipos para cuando vayan a utilizar alguno de ellos. Importante, accesos y tableros. ¿A qué se refiere en esta parte de la norma? Nos habla de toda la parte de accesos a la máquina, se deben de considerar que sean seguros. No tener tuberías, cables, bordes, situaciones en el piso que puedan generar un tropezón. Considerar la frecuencia en la que la persona va a estar entrando a la guarda para ver qué sistema de bloqueo o sensado va a ser el correcto. Espacio suficiente para el tema de servicio. Si una persona va a entrar a la máquina y tiene que dar mantenimiento, que tenga el espacio suficiente para llevar a cabo su tarea, ¿ok? Y aspectos ergonómicos de las puertas, que esto es muy importante. Peso de la puerta, ubicación de la manija, etcétera. Buscar la mayor cantidad de tareas desde afuera. Esto es un tema muy importante. Lo más que se puede hacer desde afuera de la máquina va a ser lo ideal. Y en el tema de los tableros, las puertas deben abrir completamente, ¿ok? Y algo que la norma así lo especifica es, una vez abierta la puerta, debe haber al menos un espacio de 50 centímetros entre la puerta y lo que pueda llegar a tapar, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos buscando es lo mismo, que se abran las puertas y no aplaste o no atrape una persona si atrás tienes otro tablero, tienes una pared. Con la puerta abierta, mínimo 50 centímetros para que una persona pueda pasar libremente. Y importante, los tableros, señores, no deben obstruir la visión del proceso, por favor, ¿ok? Porque luego no se ve nada. Y en el tema de modos de operación, como les dije, la máquina debe ser segura en todos los modos de operación, no solo para el operador, para mantenimiento, para calidad, para producción.
y habrá que darles un medio para que cada una de estas personas se loguee o se registre y que la máquina funcione de manera segura de acuerdo a las actividades que ellos tengan que hacer. En el tema de un modo automático, importante, los modos automáticos siempre se inician por fuera de la celda, nunca por dentro. Puede sonar obvio, de verdad no tienen idea de las cosas que nos topamos allá afuera. Se debe prevenir el reinicio automático. Yo no cierro la puerta y la máquina automáticamente arranca. Yo cierro, bloqueo y rearmo el sistema y pongo en marcha la máquina, ¿ok? Correcta visión del área de operación. Eso es un tema bien importante y la norma lo acota perfectamente y aquí creo que vamos a desmitificar un tema importante. Si yo tengo una correcta visión de la operación, puedo echar a andar la máquina sin problemas. Aquí viene una pregunta y creo que es el día a día de la gente de seguridad en planta hoy con celdas robóticas. ¿Debo poner escáner? ¿Okay? ¿Qué pasa si una persona está dentro de la celda y arranca la máquina? ¿Necesito poner un escáner que esté determinando si no hay nadie adentro de la máquina? Claro que sería lo más seguro, pero también ustedes saben que en ocasiones es muy complicado o requerirías demasiados escáneres, muchos escáneres para lograrlo. Y si nos vamos con esa línea de decir, no, yo no arranco ninguna máquina si no estoy completamente seguro de que no hay nadie adentro, pues sería ponernos a llenar de escáneres todas las máquinas, ¿no? Por dentro. Y tal vez no es tan viable. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, la norma te dice, si la visión al interior de la celda es la correcta, arranca la máquina. Hay buena visión, no hay problema, ¿ok? Dos, obviamente estás teniendo controles previos para que una persona no esté adentro. Tu desbloqueo, tu candadeo, etcétera. Dos, si la visión no es la correcta, ¿ok? Ahora puedes pasar a una serie de situaciones. Por ejemplo, uno de ellos puede ser confirmaciones secuenciales. Tú imagínate que tienes una celda robótica, por la parte de enfrente donde está tu arranque ves bien, pero por la parte de atrás no ves. Ah, bueno, entonces por programación, tú puedes cerrar la puerta y pedirle a la persona que vaya atrás, confirme que todo está bien, va adelante, confirma que todo está bien y arranca la máquina, ¿ok? Haciendo esto, tú aseguras que la persona vio ambas partes, 3, 4, 5 puntos, los que necesites, y ahora sí, la máquina arranque, ¿ok? Puedes utilizar también sistemas de llave trampado, sistemas de, le llamamos key in pocket, llave en bolsillo, que es un tag que tú retiras del tablero, lo metes a tu bolsillo, te metes a la máquina y mientras estás en la máquina no va a arrancar. Si alguien llega y quiere arrancar la máquina, no va a arrancar porque la llave está en el bolsillo de la persona adentro, ¿ok? Todo este tipo de sistemas. Y solo si al final de todo esto no lo consideras seguro, la norma te dice, puedes colocar escáneres o sistemas de sensado al interior, ¿ok? En el tema de modo manual, que es el modo más crítico, tienen que haber controles, los controles al mando deben de ser utilizados, que son los Enable Switch. Botón de paro de emergencia cerca de cada botón de arranque, es importante. La velocidad máxima, esto sí es bien importante. La velocidad máxima permitida para el robot en un modo manual se considera de 250 milímetros por segundo, ¿ok? Velocidad reducida del robot. Modo de alta velocidad solo para temas de programación y limitar los movimientos a los necesarios. ¿Qué quiere decir? Si yo lo que quiero hacer es el ajuste de una máquina, una pieza, y lo que necesito es el giro, tal vez del efector final, tal vez no necesito que el eje X, Y, Z se muevan, nada más el giro final. Bueno, pues solo permito ese giro y todos los demás movimientos los cancelo, ¿ok? De esta forma podemos hacer el trabajo lo más seguro posible. Vamos a avanzar. Para la parte de verificación y validación, nos hace todo lo que son las menciones de todo lo que es verificación, es la parte de revisar diagramas, el software, revisar documentos, toda esta parte de la máquina, todo el documento. Y la parte de validación va a ser inspecciones visuales, pruebas prácticas, medición física. Nos habla de los registros que se tienen que hacer de todas las pruebas, todo el testeo que se le tiene que hacer a la máquina para cumplir con todo ello. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, el tema de información.
Colegas, señores y señoras. Pasa mucho, y no me dejarán mentir, que de pronto traemos máquinas de otros lugares y llegan con una serie de manuales, instructivos e información increíble. Adquirimos una máquina en México o hacemos una máquina en México o los ingenieros de planta hacen una modificación de máquina en México y hacemos muy poca documentación. Y aquí hay algo bien importante. Punto número uno, las normas nos obligan a documentar todo, pero punto número dos, señores, nos conviene hacerlo, ¿ok? Por un tema también de responsabilidades. Si yo siempre lo he dicho, si yo compro un carro y el carro no viene con un manual de mantenimiento, de uso, de alcances, de límites, de qué cosas no hacer, etc., cuando el carro falle, toda la culpa va a ser del fabricante porque no me avisó, ¿ok? Pero si en el manual viene lo que debo hacer, los mantenimientos, el correcto uso de la máquina, los alcances, el material que se puede utilizar, y yo no le hago caso al manual, adivínense de quién es la culpa. Ahí está. Y también en un tema legal. Les platiqué al inicio de la NOM 004. La NOM 004 ya viene con temas mucho más fuertes de culpabilidad y responsabilidades y multas. ¿Ok? Entonces, mientras ustedes fabricantes entreguen correctamente la información y ustedes, usuarios, clientes, obliguen o forcen o pidan la información requerida, esto va a funcionar y cada quien se hará responsable de su parte. Nos preguntan aquí del tema de algún documento estándar para esto. Sí, sí lo hay. Ahorita al final lo comparto, ¿vale? Importante, esta información debe traer instructivos, temas de alarmas y riesgos residuales, por ejemplo, para ello, entonces, como no se alcanza a mitigar todo el riesgo, el operador debe usar estos guantes o estos cascos, todo el nivel de seguridad que debe alcanzar y los instructivos deben estar en el idioma del usuario, ¿ok? Eso es muy importante. Y se deberá hacer mención al correcto y predecible incorrecto uso de la máquina. ¿Qué quiere decir? Hacer mención del correcto uso y si ustedes alcanzan a ver incorrectos usos que se les puedan dar, mencionarlo. Importante, se debe de considerar todo el ciclo de vida de la máquina, todo el ciclo. En esto profundizamos mucho en los cursos que les platico que tenemos desarrollados. Y a este slide igual si le quieren tomar foto, la misma norma te dice todo lo que debes entregar. Vuelvo a lo mismo, fabricas máquinas, deberías conocer todo esto, validas máquinas en planta, recibes máquinas, deberías evaluar todo esto al menos, ¿ok? Y todo esto viene en la misma norma que estamos hablando, 10218, pero también hay una norma específica de esto que es la ISO 13849-2. ¿Ok? Y bueno, por último, para cubrir el tiempo y nos quedamos aquí para todas las preguntas que tengan de este curso o de seguridad en general, el tema de los anexos, la norma trae este tipo de anexos como el anexo A que nos habla de peligros en las máquinas, el anexo C que nos habla de la seguridad o todo el safeguarding de la máquina como tal, el tema de, miren, por ejemplo acá, viene la tabla de la verificación de los requerimientos de las máquinas, ¿ok? Ahí viene como el checklist que tienen que hacer. Y bueno, un poquito para que lo conozcan o que lo tengan en cuenta, cada que vayan a utilizar dispositivos de seguridad, estas son algunas de las normas, las más relevantes, que deberían considerar en cada uno de los dispositivos. Y a grandes rasgos, estas normas o el esquema que van a tener es que van a ir poco a poco dándonos un paso a paso de cómo seleccionar, por ejemplo, en este caso, la norma de interlocks, la 14119, nos va dando un paso a paso de cómo seleccionar, instalar y usar cada uno de los dispositivos de seguridad. Y aquí nuevamente les hacemos el comentario, hablamos mucho de todo esto en los cursos que generamos y la idea va a ser que el día de mañana, cada que consideres instalar un equipo de seguridad, tengas la visión del panorama general para que lo puedas hacer correctamente. Igual la idea es pues siempre estar en contacto con ustedes, siempre fungir como asesores de ustedes y que nos permitan estar a la mano de ustedes o al parejo de ustedes para ayudarles en sus proyectos. Ya por último,
Euchner, como asesor de seguridad, lo que buscamos es ofrecerles todo esto, toda la parte de identificación de mejoras. Por ejemplo, si eres usuario de máquinas en planta, identificar mejoras en tus procesos de producción, el soporte técnico para tus aplicaciones de seguridad. Si eres ingeniero de seguridad, quieres aprender de esto. Si eres persona de mantenimiento y quieres presionar para que en tu planta te permitan hacer tu trabajo seguro. Si eres de proyectos y quieres evaluar a tus proveedores, si eres proveedor de máquina y quieres entregar máquinas correctas, pues bueno, es lo que buscamos hacer, apoyarles en esto, todo el seguimiento a sus proyectos y lo que platicábamos, toda la parte de capacitación, tanto de esta forma como en sitio directamente en sus instalaciones. De mi parte, todo, agradecerles mucho a los valientes que se quedaron acá toda la hora.